porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Queridos hermanos, iniciamos nuestro programa una vez más, Ñande Yara Ñe, nuestro curso bíblico en la que queremos reflexionar, aprender y también evangelizar para que podamos llegar hasta todas las familias, hasta todos los cristianos, todas aquellas personas de buena voluntad que tienen un buen deseo, un interés grande por aprender lo que el Señor nos deja como mensaje. Recordemos que la palabra de Dios siempre se encarna en nuestra historia. Es decir, la palabra de Dios nosotros la leemos detrás de la historia de un pueblo, detrás de la historia de nuestras familias, en lo que nosotros vamos realizando todos los días. Es allí donde Dios se manifiesta y se revela. Por eso que es importante entender el mensaje que guardan estos lenguajes tan importantes, porque la Biblia se escribe en un lenguaje, e incluso un lenguaje algunas veces hasta casi, vamos a decirlo medio entre comillas, medio arcaico, digamos así. No es tanto así, pero porque el lenguaje siempre se va rejuveneciendo. Lo importante es entender, entrar, hacer una exégesis, decimos nosotros, para poder ayornarlo, es decir, para ponerlo al día, a nuestra realidad. La palabra del Señor, una vez que uno entiende el mensaje, lo más profundo, entonces después lo puede ir haciendo, puede hacer su hermenéutica, es decir, más adelante puede hacer su aplicación a la propia vida, a su propia realidad. Y es esto lo que nosotros entonces buscamos también con estos cursos bíblicos. Jaycuana Ñande Yara Maepala Isea Ñandeva lleva. Ape Jaycuano Peñande Yara o Hueruba Ñandeve, Peñande Yara, Omoía Peñandere Nondepe, Yaleriré, Ñantenderiré, Upeajo Peyara Japeñandere Cobepe, Peñandero Gapupe, Apeña va a Pojape Aveía lleva. Pero oye, Shara, Ñandeña me anape testimonio, Yagüero viaja, Ayaleja Peñande Yara Ñe, Ayaycuaja y Peñande Yara Ñe. Entonces los valores que nosotros vivimos y los valores que nosotros llevamos en la vida tienen que surgir desde la palabra de Dios. Porque Ñandeje Sape lleva, o Muesaca Ñande Peñandera Pejape, ya de Corojina Peta Peje sacaba y Catuya Guatapona Bea lleva, Anila Ñañe Pusanga, Anila Yajape Tape Baire, Anila Yapitape Tuyupe, Ñapo Ayeú, porque Ñande Yara Ñande Moponti, Ambaye Ñande Moponti, Ayay Cuano Peñandera Pe. Peta Peponaja Eo Shacaba Ñandebe. Esta vez con Ñande Yajape Tape Baire, lleva, pero Ñande Yara Ñeeru Pibe, Ñajendunos, Ayajeshano, Abeí, porque Yayeje Sapea, Añajendu, Yapusacapona. Las y se vayan debe, entonces a peñan de allá las hayan de cobe, a la escucha Israel, Ginares Hindú, pero después hay una obediencia, eyapo, a peala de Huerajana, vea, entero vea ya Huerajana, vea, upeanañan de yapo a curso bíblico, a ver. ¿Qué es lo que hoy en el capítulo 30 del versículo 25 en adelante, prácticamente hasta el final del versículo 30, del capítulo 30 hasta el versículo 43, vamos a reflexionar, queridos amigos? Es sobre el enriquecimiento de Jacob. Entonces hay todo un camino muy interesante que se nos presenta sobre la vida de Jacob. Ahora se nos va a presentar este tema, ¿verdad? Del enriquecimiento, Dios que enriquece, Dios que regala, Dios que bendice en síntesis. Ñande mandó a poner a lleva, porque Ñande Yara o me Ñandebe, Peñandeña y Contemeba, en la medida en que nosotros somos generosos, en la medida en que nosotros nos entregamos. Obeya de Shata, Coanga, Coñan de Yara, Ñerubibe, la lleva en el capítulo 30, versículo 25. Después que Raquel dio a luz a José, Jacob dijo a Labán: déjame volver a mi casa y a mi país. Y entonces
dame a mis mujeres por las que te he servido. Anteriormente dijimos que el primer hijo de Raquel, porque dijimos que se acordó de Raquel, le escuchó, hizo su seno fecundo y concibió un hijo. Dios ha borrado mi afrenta, lleva. Entonces le llamó José. José era entonces el más querido después, porque justamente es el que queda ahí muy cercano a Jacob, y justamente estaba requete enamorada, ¿verdad?, de Raquel, a medio que lento hoy líabe. Entonces con ambas con añan de ya esa ponata como base y como fundamento, porque Jope y José uñañeta lleva. José, ¿qué pasa? José es que es vendido por sus hermanos. Es el único hijo de Raquel. Los otros hermanos más bien son hijos no muy amados casi, ¿verdad?, por Jacob. Entonces, umiaco homogenda paña de el autor bíblico, yaikua mi hanguaisha, baisha bajacuera o actúa, baisha bajacuera o yapoguria lleva. Y mi hermano Mindie, José, que es el hijo de Raquel, es el único hijo de Raquel, de sus entrañas. Raquel tiene otro a través de Bilá, decíamos, que es Dan, ¿verdad? Uno de ellos que es fortuna, Dan, ¿verdad?, justicia. Y después tenía Neftalí, Dan y Neftalí. Pero ahora tenemos el hijo verdadero de él, de su seno, que es justamente José. Bueno, y hablemos un poco del enriquecimiento de Jacob, porque el Señor bendice a Jacob, pero abundantemente. También así como Él es rico en cuanto a los hijos. Él es rico y bendecido por Dios en cuanto a los hijos que le van naciendo. Ahora nosotros vamos a mirar un poco la bendición que Jacob recibe del Señor a través de las posesiones, a través de la riqueza material. Después que Raquel dio a luz a José, Jacob dijo a Labán: déjame volver a mi casa y a mi país. Bueno, se ya popama abela ya pobaina, alleva se ya recoma la semeumba cuera, ago anga se ya se maserogabe. Sere ya mintema amba apopama de benguana, ago anga ya se ma ogabe. Dame a mis mujeres por las que te he servido y a mis hijos para que pueda irme. Y a mis hijos para que pueda irme. Cuando mandu apañandego allí y ya le guri ya reflexionar, estaña reflexionar pe hoy ya ve la gente. ¿Se acuerdan que él estaba huyendo de su hermano Esaú? Que pope hoy ya hina guri pejeta. Betel era el lugar donde él se acuesta, pone esa piedra como almohada, sueña. Y en ese sueño se interpreta, ¿verdad?, lo que el Señor le va diciendo y lo va preparando. Le dice el Señor: a ti, a tu descendencia, les daré la tierra donde tú estás acostado. Apeango y Koguri Betel, Beayeva, Amoité, en la tierra santa, en la tierra de Judá. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque angañandemos buruña y lleguina, la ñaimejame, y así que tu descendencia le daré la tierra donde tú estás acostado. Pero Babiopea, yo estoy contigo, te protegeré de donde quieras que vaya, te haré volver a esta tierra, Apea la ñande ya esa con anga lleva. Porque con anga Jacob, y Señor, dame a mis mujeres por las que te he servido y a mis hijos para que pueda irme. Oye, la suegro, oye, la vampe. Si ya sema, mi que lleve hasta allí, porque viste, yo te haré volver. Está pensando en esto. Yo vine aquí por un cierto tiempo, fortalecerme, crecer, pero ahora tengo que volver a mi patria. Porque tú sabes muy bien cuánto trabajé por ti. Cuánto trabajé por ti. De ahí pones en la. Entonces me ponante lleve, te he servido, dame a mis hijos para que pueda irme. Y tú sabes muy bien entonces cuánto yo he trabajado, le está diciendo. Bueno, vamos a seguir mirando un poco y vamos a seguir reflexionando sobre esta situación por la que está pasando Jacob, que está queriendo volver a su tierra, a su patria. Volvemos enseguida con más ñande yarañe.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. El Mensajero de María Auxiliadora, la revista de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Con informaciones útiles, actividades de la parroquia y mucho más. Para informes y publicidad, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora te invita a participar todos los viernes de la Iglesia en Salida. Este viernes nos encontraremos en Teniente Miranda entre Doctor Candia y Río de la Plata a las 20 horas. Iglesia en Salida, Parroquia María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. Te invitamos a pasarla bien en la fiesta de la Guardia Vieja, con los mejores temas de ayer, hoy y siempre. La cita será el sábado 13 de octubre desde las 20 horas. Colegio Monseñor Lasaña. Tus tickets de entrada están disponibles en la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Fiesta de la Guardia Vieja. Te esperamos. Ñandeyarañe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyarañe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Les invitamos a participar del tercer Congreso Bíblico Nacional en el Polideportivo Municipal de Presidente Franco, este sábado 29 y domingo 30 de septiembre. Está abierto a todo público. Ustedes pueden llamar a ese teléfono que aparece en la pantalla. Es una invitación por el mes de la Biblia. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos
a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. 15 años del tradicional Caruguazú de San Vicente de Paul. Domingo 7 de octubre desde las 11:30 horas. Parroquia San Vicente de Paul. Zorrilla de San Martín, esquina Padre Casanelo. Adquirí tus adhesiones en la Secretaría Parroquial. Caruguazú San Vicente 2018. Queridos amigos, continuamos con Ñande Yarañe. Estamos reflexionando sobre la riqueza que tiene Jacob, todo lo que él fue acumulando con su trabajo. Primero trabajó 7 años, decíamos, por Lía, luego trabaja otros 7 años por Raquel. Él también es engañado, decíamos, por su propio suegro o por su propio tío, Labán. Pero lo importante, ¿verdad?, detrás de todas estas teologías es descubrir, así como él estuvo engañando a los demás, ahora es como un boomerang que le vuelve encima y él también se siente engañado. Después continuamos con ese otro elemento indispensable de las promesas, que era la descendencia, o sea, los hijos. Y en este sentido Jacob es bastante fecundo, ¿verdad?, en cuanto a los hijos. Él con su esposa Lía, primero con los 4 hijos, luego con Raquel, pero a través de su esclava Bilhá, también otros 2. Después tenemos Lía de nuevo que recupera con Silpá, que es también su esclava, otros 2 hijos. Ahí teníamos a Gad, ¿verdad?, y a Asher. Y luego de nuevo los otros hijos de Lía. Ella misma, ¿verdad?, con su esposo. Aquella noche Jacob durmió con ella y Dios le escuchó y le dio un 5.º hijo. Exclamó: Dios me ha recompensado. Es Isaacar, ¿verdad? Isaacar. Luego volvió a concebir y le da otro hijo, el 6.º hijo a Jacob. Y me hizo así un precioso regalo. Esta vez mi marido me honrará porque le he dado 6 hijos. Y le llamó Zabulón. 6 hijos a Momedo, con la esclava otros 2. Y aquí le tenemos también a Raquel, ¿verdad? Y después volvemos justamente con el hijo, el único hijo que le da Raquel, aquí por lo menos, ¿verdad?, es justamente José. Y de José tendremos una historia muy interesante posteriormente. Ya vamos a estar leyendo, ya vamos a estar reflexionando. Pero se dan cuenta entonces, si Jacob amaba tanto a Raquel, este es el hijo de Raquel, José es el hijo de Raquel. Y vamos a ver algunas características. Ya vaya ñande yahesaina, vaya poñemos en daina bebe catube. Ñemos en daina del autor sagrado. Un bojapeña de. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar después, verdad? Cuando llegamos hasta el final de la historia, o cuando entremos en esa historia de José, que va a ser incluso vendido por sus hermanos. Lía nos decía cada momento que ella no se sentía amada. Imagínense, entonces todas estas influencias que nosotros vamos encontrando aquí también nos hace abrir los ojos y nos hace entender, ¿verdad? Hasta podemos decir, si vamos a estudiar desde un aspecto psicológico la Biblia, lo vamos a entender así también. La relación entre Jacob y Lía, la relación entre Jacob y Raquel, y entonces de ahí que vienen los hijos. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, pero estábamos hablando ahora del enriquecimiento de Jacob. El que pide, dice, dame a mis mujeres por las que te he servido y a mis hijos para que pueda irme. Decíamos que más atrás, cuando él huía, después en ese sueño, él escucha, siente esa promesa del Señor. Yo te haré volver a esta tierra. Yo te haré volver a esta tierra. Porque tú sabes muy bien cuánto trabajé por ti, le dice entonces aquí Jacob a su suegro. O sea que yo me parece que ya cumplí todo lo que tuve que hacer. Me parece que ya es tiempo o ya es hora que me dejes en libertad. Pero Labán le preguntó, si quieres hacerme un favor, quédate conmigo. Yo he llegado a saber por medio de la adivinación que el Señor me bendijo gracias a ti.
Por eso dijo, fíjame tú mismo el salario que debo pagarte. Cuando medio ñemo un baema ese hina llevando hipotai la hoshui. Así cuando pona hina ella lleva. Hay cuando hina la andereje jaemante se ayupía lleva. Acá cuando veise porque endere yujaremba apojare ya popona la ya poana. Eso le está diciendo su propio tío, ¿verdad? Labán le está diciendo ahora a Jacob, porque tú sabes muy bien cuánto trabajé por ti. Pero Labán le respondió, si quieres hacerme un favor, quédate conmigo. Yo he llegado a saber por medio de la adivinación que el Señor me bendijo gracias a ti. Por eso digo, fíjame tú mismo el salario que debo pagarte. Fíjate tú mismo el salario que debo pagarte. Y Jacob añadió, tú sabes bien cómo te he servido y cómo prosperó tu hacienda gracias a mis cuidados. O sea que Jacob oye esa cuave y lleva y no da y con la pecha ante con oca cuá con algo y contenido y tiene organización harilla poponano año organiza ponano geñoita lleva oye ya pota a estamba ahí ponave y ya pota pero oí hará la oñi moía peje non debe lleva oí la ñandere non de aba o ya pógina o ya potape añade ya pues cueri y eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Añadió, tú sabes bien cómo te he servido y cómo prosperó tu hacienda gracias a mis cuidados. Lo poco que tenías antes que yo llegara se ha acrecentado. Sailento es inaguria, lleva, de lenguaje llave coape, pero se ha acrecentado bastante, ya que el Señor te bendijo gracias a mí. Él también es consciente, ¿verdad?, de esa gracia y de esa bendición. Recuerden lo que decíamos anteriormente, en esa bendición que Dios había dado a Abraham. A través de ti serán bendecidas las naciones. A través de ti serán bendecidas las otras personas. Y aquí nos está mostrando eso, porque si te está diciendo justamente lo poco que tenías antes que yo llegara, se ha acrecentado, ya que el Señor te bendijo gracias a mí. Pero ya es hora de que también haga algo por mi propia casa. Entonces, oye esa cuá, oye esa pea. Estama va a poner en guana, estama y menendive, estama romo cacuá, porque seres ae, ser hay cuero vive allí, pande güere coge tamba y pona mía. Pero con angana seres yami, hace lleve seroga vejina. Déjame volver a mi casa. Ya es hora de que también yo haga algo por mi casa. Vea la techa cuágina lleva. Va a pasar que tú me pese netame, va a pasar que tú me pese ciudad, va a pasar que tú me pese se tupaope, va a pasar que tú me pese grupo mime, lleva, va a pasar que tú me pese roga pupe. Siempre es mirar qué le puedo dar, cómo le puedo hacer crecer, en qué me puedo comprometer. ¿Qué debo darte en pago? ¿Qué debo darte en pago? No tendrás que pagarme nada, le dice, si haces lo que te voy a proponer. Yo volveré a apacentar tu rebaño y a ocuparme de él. ¿A qué vea? Entonces es como decir, bueno, si ya hace, imagina curi, si ya cumplí paman en die, si ya cotemema, veigo anga, amba por mi hija, aimela, se familia en die, diga tú la de en guarante, entero un bae, allá, sino que se allá posema y la se allá pomará. Yo me ocuparé de él. Revisa hoy mismo todo tu rebaño y aparta de él todas las ovejas negras y todas las ovejas moteadas. Aquí entonces va a venir una historia muy interesante, ¿verdad?, de Jacob en esta nueva propuesta que le está haciendo Labán. Él está queriendo dejar ya la tierra, la casa, la familia, etama, hizo florecer, ¿verdad?, a su tío, a su suegro, pero con ellos se pero le da una propuesta, ya esa mina, diga tú con desere llante besa, porque en derecha ego se imagina la hija. Vamos a volver enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más.
ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Les invitamos a participar del tercer Congreso Bíblico Nacional en el Polideportivo Municipal de Presidente Franco, este sábado 29 y domingo 30 de septiembre. Está abierto a todo público. Ustedes pueden llamar a ese teléfono que aparece en la pantalla. Es una invitación por el mes de la Biblia. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora te invita a participar todos los viernes de la Iglesia en Salida. Este viernes nos encontraremos en Teniente Miranda entre Doctor Candia y Río de la Plata a las 20 horas. Iglesia en Salida, Parroquia María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. Te invitamos a pasarla bien en la fiesta de la Guardia Vieja, con los mejores temas de ayer, hoy y siempre. La cita será el sábado 13 de octubre desde las 20 horas. Colegio Monseñor Lasaña. Tus tickets de entrada están disponibles en la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Fiesta de la Guardia Vieja. Te esperamos. Al amanecer, sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía, y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti. El Mensajero de María Auxiliadora, la revista de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Con informaciones útiles, actividades de la parroquia y mucho más. Para informes y publicidad, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. 15 años del tradicional Caruguazú de San Vicente de Paul. Domingo 7 de octubre desde las 11:30 horas. Parroquia San Vicente de Paul. Zorrilla de San Martín, esquina Padre Casanelo. Adquirí tus adhesiones en la Secretaría Parroquial. Caruguazú San Vicente 2018.
La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Y seguimos con Ñande Yarañé. Quiero aprovechar, queridos amigos, para decirles que siempre confiamos en la ayuda que ustedes nos hacen para que Ñande Yarañé pueda llegar siempre a través de los canales y sobre todo también pueda llegar a través de las redes sociales. Esa bendición especial que el Señor nos da y que nos hace retornar también a través de nuestra generosidad. Y esta generosidad especialmente va a ser para pagar estos programas y para pagar todo lo que nosotros estamos levantando en las redes. Muy bien, queridos amigos, estamos reflexionando el capítulo 30 del libro del Génesis, de este enriquecimiento de Jacob. Jacob ya José Majoga Vejina lleva, pero su mismo suegro Labán le está diciendo, no, ni que ella apurate, con ella puede ir trato, ya es ella mita, ella para ella pota. Y claro, Jacob, de que se había escapado de su hermano Esaú, viene, se queda. 7 años dijimos que había trabajado por Raquel, al final se queda con Lía. Un papo llegó otros 7 años por Raquel, pero sigue todavía siendo el que trabaja en ese lugar. Pero oye, ella cuál la banda, oye, ella cuál, ¿verdad? Y entonces le dice por eso, ¿verdad? Por favor, quédate conmigo, si quieres hacerme un favor. Yo he llegado a saber por medio de la adivinación que el Señor me bendijo gracias a ti. O sea que vos sos el instrumento de la gracia de Dios para que yo pueda crecer. Algo interesante es la ñandeña mañana, a ver, peñande con la sopupe, lleva, allá ella misma, esa pañandeña guatamí, amba para la ñandeña ya pueda peñandera pisacuera penguana. Porque él dice, si quieres hacerme un favor, quédate conmigo. Yo he llegado a saber por medio de la adivinación que el Señor me bendijo gracias a ti. El Señor me bendijo gracias a ti. Pende reyapobaecue, pende aikue, pea, heise peñande yara o me eva cuendebe, pero onde, con mucha generosidad, eguerupaitese venguana. Y el Señor por eso me bendijo. Y eso es porque tú eres generoso, en cierta forma le está diciendo, ¿verdad?, a Jacob, en este diálogo con su tío y con su suegro al mismo tiempo, Labán. Lo poco que tenías antes que yo llegara se ha acrecentado, ya que el Señor te bendijo gracias a mí. Pero ya es hora de que también haga algo por mi propia casa. El versículo 31 del capítulo 30 del Génesis continúa la historia. ¿Qué debo darte en pago? Es la famosa pregunta que siempre hacía Labán. No directamente ofrece, ya me de tanto, ande ella podría de pea. No, sino que es una apertura. ¿Cuánto querés? ¿Cuánto necesitas? ¿Qué es lo que verdaderamente estás necesitando para hacer? Preguntó Labán. Y Jacob respondió, no tendrás que pagarme nada. No tendrás que pagarme nada. Si haces lo que te voy a proponer, yo volveré a apacentar tu rebaño y a ocuparme de él. Quiere decir que aquí Jacob entonces se deja tocar. Aquí mi suegro me está pidiendo, aquí mi tío me está pidiendo para que me quede un poquitito más, que trabaje con él. Y ya de nuevo también el tío Labán, ¿verdad?, con esa generosidad total y apertura, porque le dice a él, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que estás necesitando? La hipotá, la virumí ame hanguan debe, handere pitayer hanguay sharemba apoyen 10, porque she a ella pona peñan de yara she se lo basa de rejeru vive. Opeare la hipotare pita sen 10 inaco ave hanyamba apoñon dive, y que tu hanguay se llamó pua lleva con amba ñan de yaguerecoa, llamó pua ve, porque mo pua maoigo hinaguria lleva. Sin embargo, el otro ya le había dicho, ¿verdad? Porque Jacob iba a Gurishube, Señor, te bendijo, yo he recibido esa bendición tuya, Señor, pero ya es hora que también haga algo por mi propia casa.
El Señor te bendijo, pero absolutamente una bendición total, ¿verdad? Porque te trajo tantos dones, tantas riquezas a través de Jacob. Y ahora él que se está despidiendo, oye, ya cuala otro yu o oñembo ya, ellos ven muy pico la rejota, ya pomba era la sereyata y así sucesivamente. Si haces lo que te voy a proponer, yo volveré a apacentar tu rebaño y a ocuparme de él. Revisa hoy mismo todo tu rebaño. El 32 es interesante porque ahora entonces comienza la propuesta. Y aparta de él todas las ovejas negras y todas las cabras moteadas o manchadas. Primer elemento entonces que tienen que hacer, el separar las ovejas que están moteadas, ovejas negras, y todas las cabras moteadas o manchadas. Ese será mi salario. Ese será mi salario. A verificar mis ganancias, mi honradez responderá por mí. Si llego a tener en mi poder alguna cabra que no sea manchada o moteada, o alguna oveja como la que sea negra, eso será un robo que yo he cometido. Está bien, dijo Labán, que sean como tú dices. Pero aquel mismo día Labán separó los chivos rayados y moteados, todas las cabras manchadas y moteadas, todo lo que tenía una mancha blanca y todos los corderos negros, los confió al cuidado de sus hijos. Después interpuso entre él y Jacob una distancia de 3 días de camino. Mientras tanto, Jacob apacentaba el resto de su rebaño. Es interesante, entonces va a comenzar como una prueba o como un desafío, porque los dos entonces se están probando. Uno, ¿verdad?, que quiere saber, uno que quiere interiorizarse más, entrar en estos detalles. Y aquí entonces viene ese desafío, ¿verdad?, que le está haciendo. Separó los chivos rayados y moteados, todas las cabras manchadas y moteadas, todo lo que tenía una mancha blanca, ¿verdad?, y todos los corderos negros, y los confió al cuidado de sus hijos, Después interpuso entre él y Jacob una distancia de 3 días de camino. Diga tú, llamó 3 días de camino. Mientras tanto, Jacob apacentaba el resto del rebaño de Labán. Jacob tomó unas ramas verdes de álamo, almendro y plátano y trazó en ellas unas franjas blancas y dejó al descubierto la parte blanca de las ramas. Entonces, a veces ya potajina algo importante mía. Y así entonces, luego, cuando puso frente a los animales en los bebederos y en los recipientes de agua donde iban a beber el rebaño, las ramas que había desconcertado. Y cuando los animales iban a beber, entraban en celo. De esta manera, se unían delante de las ramas y así tenían crías rayadas, moteadas o manchadas. Además, Jacob separó a los carneros y los puso frente a los animales rayados y negros del rebaño de Labán. Así pudo formar sus propios rebaños, que mantuvo separados de los rebaños de Labán. Bueno, entonces calculamos esa palabra, porque él me va a pagar, dice, con la misma, cómo van naciendo, ¿verdad?, los corderos. Si nacen con mancha, entonces pegan en bae. Si son bien puritos, entonces pegan en bae. Entonces, cuando oye, bueno, más de cae, esa vaya bota, bota dice llega, imagina, o es la astucia, ¿verdad?, que aparece aquí en Jacob. Y bueno, vamos a volver enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL.
Te invitamos a pasarla bien en la fiesta de la Guardia Vieja, con los mejores temas de ayer, hoy y siempre. La cita será el sábado 13 de octubre desde las 20 horas. Colegio Monseñor Lasaña. Tus tickets de entrada están disponibles en la parroquia y santuario María Auxiliadora. Fiesta de la Guardia Vieja. Te esperamos. ...15 años del tradicional Caruguazú de San Vicente de Paul. Domingo 7 de octubre desde las 11:30 horas. Parroquia San Vicente de Paul. Zorrilla de San Martín, esquina Padre Casanelo. Adquirí tus adhesiones en la Secretaría Parroquial. Caruguazú San Vicente 2018. Hoy la calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro. Vuelta a trabajar sin descanso en tu labor, cara sucia en mi ciudad, eso eres, Mitaí. Vuelves cansado, vuelves de madrugada, sueñas lejano, sueñas un mundo entre las manos. En tu mañana, te llega el alba al amanecer. Sufro al pensar que el destino Les invitamos a participar del tercer Congreso Bíblico Nacional en el Polideportivo Municipal de Presidente Franco, este sábado 29 y domingo 30 de septiembre. Está abierto a todo público. Ustedes pueden llamar a ese teléfono que aparece en la pantalla. Es una invitación por el mes de la Biblia. Yo te pido, yo te pido, yo te pido, yo te pido, Anita. Hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a participar todos los viernes de la Iglesia en Salida. Este viernes nos encontraremos en Teniente Miranda entre Doctor Candia y Río de la Plata a las 20 horas. Iglesia en Salida, parroquia María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. La última gran ceremonia del viaje del Papa a los países bálticos ha sido esta misa en la Plaza de la Libertad de Tallinn, en Estonia. Francisco comparó a esta nación y a los países bálticos con el pueblo judío al que Moisés liberó de la esclavitud de Egipto. Spetta a noi, come al popolo uscito dall'Egitto, ascoltare e cercare. Voi non avete conquistato la vostra libertà per finire schiavi del consumo, dell'individualismo o della sete di potere o di dominio.
El Papa les advirtió de los peligros que debe afrontar la sociedad actual, como también el pueblo de Israel tuvo que afrontar problemas. Les pidió discernir bien el significado de libertad. Alcuni si considerano liberi quando vivono senza Dio o separati da Lui. Non si accorgono che in questo modo viaggiano attraverso questa vita come orfani, senza una casa dove tornare. El Papa les recordó una de las ideas principales de su última carta, Gaudete et Exsultate, que todos están llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día. Dobbiamo vincere la paura e lasciare gli spazi blindati, perché oggi la maggior parte degli estoni non si riconoscono come credenti. Tras la misa, el Papa Francisco dio la bendición final y pronunció un mensaje de agradecimiento. Notablemente cansado, tras 4 días de intenso viaje, Francisco se dirigió hacia el aeropuerto para poner punto y final a su visita apostólica. «15 años del tradicional Caruguazú de San Vicente de Paul. Domingo 7 de octubre desde las 11:30 horas. Parroquia San Vicente de Paul. Zorrilla de San Martín, esquina Padre Casanelo. Adquirí tus adhesiones en la Secretaría Parroquial. Caruguazú San Vicente 2018. Te invitamos a pasarla bien en la fiesta de la Guardia Vieja, con los mejores temas de ayer, hoy y siempre. La cita será el sábado 13 de octubre desde las 20 horas. Colegio Monseñor Lasaña. Tus tickets de entrada están disponibles en la parroquia y santuario María Auxiliadora. Fiesta de la Guardia Vieja. Te esperamos. La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a participar todos los viernes de la Iglesia en Salida. Este viernes nos encontraremos en Teniente Miranda entre Doctor Candia y Río de la Plata a las 20 horas. Iglesia en Salida, parroquia María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Les invitamos a participar del tercer Congreso Bíblico Nacional en el Polideportivo Municipal de Presidente Franco, este sábado 29 y domingo 30 de septiembre. Está abierto a todo público. Ustedes pueden llamar a ese teléfono que aparece en la pantalla. Es una invitación por el mes de la Biblia. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre el capítulo 30 del libro del Génesis y sobre todo estamos mirando cómo es que Jacob llega a enriquecerse. Y aquí vemos que al comienzo él quiere cumplir aquello que Dios le había
le había dicho, ¿verdad? Le había prometido, tú volverás a esta tierra, le dice, cuando él salía y se escapaba de su casa porque su hermano Esaú lo estaba persiguiendo. Ahora nos encontramos en que Jacob está queriendo volver después de haber estado durante mucho tiempo luchando, trabajando por su esposa. Era Raquel, está en la casa de su tío Labán. Era por Raquel que estaba luchando, pero después ya sabemos la historia, ¿verdad? Al final tuvo que quedarse primero con Lía y luego con Raquel. Después fuimos viendo también toda esta historia muy interesante de la descendencia, de la bendición que Dios le da a Jacob en sus hijos, tanto por medio de Lía, por medio de Raquel en su esclava Bilhá, también por medio de la esclava de Lía, que es Sulpá, ¿verdad? Silpá, y después entonces de nuevo Lía, que vuelve a tener sus hijos. Entonces, todo esto nos acompaña y nos hace entender cómo Jacob escucha también, ¿verdad? Escucha y obedece la voz de Dios y hace este camino y va adelante, ¿verdad? Y es tan importante que eso lo tengamos en cuenta. Aquí se nos está narrando cómo es que él llega a tener tanta riqueza y tantas posesiones. Se habla bastante, ¿verdad?, de un Jacob que siempre está en esa dinámica del engaño, casi podríamos decir. Pero también no es simplemente un engañar por engañar, un botaú jaro perjudica, ¿verdad? Sino que aquí es más bien, como se suele decir, es una furbizia, ¿verdad? Decían los italianos, una furbizia en el sentido, es la astucia, ahí está, es la astucia que tiene el Jacob, ¿verdad? En producir, en saber, en ingeniarse para poder tener las riquezas. Aquí entonces ellos ya se habían puesto de acuerdo, le dice, yo he llegado a saber por medio de la adivinación que el Señor me bendijo gracias a ti. Por eso, fíjate tú mismo el salario, le había dicho ya su propio suegro. Y Jacob añadió, tú sabes bien cómo te he servido y cómo prosperó tu hacienda gracias a mis cuidados. Lo poco que tenías antes que yo llegara se ha acrecentado, ya que el Señor te bendijo gracias a mí. Es siempre, oye, acállame. Y ahí la ánimo humildemente, sino que pero ya es hora de que también haga algo por mi propia casa. Si coge esta mamá a poner en una, si tengo que me a pensar mí la familia, si coge esta mamá ya le cogen a las familias, entonces llevo por una mano. ¿Qué debo darte en pago?, le dice aquí entonces el suegro. Preguntó Labán. Jacob respondió, no tendrás que pagarme nada. Si haces lo que te voy a proponer, yo volveré a apacentar tu rebaño y a ocuparme de él. Bueno, ya esa misma palabra de propuesta. Revisa hoy mismo todo tu rebaño y aparta de él todas las ovejas negras y todas las cabras moteadas o manchadas. Ese será mi salario. Y más adelante, cuando tú mismo vengas a verificar mis ganancias, mi honradez responderá por mí. Si llego a tener en mi poder alguna cabra que no sea manchada o moteada, o alguna oveja que no sea negra, eso será un robo que yo he cometido. Está bien, dijo Labán, que sea como tú dices, que sea como tú dices. Es decir, aquí Jacob, a pesar del engaño, a pesar de la mentira que antes medio se pregonaba un poco en su persona, ahora sin embargo Jacob lo dice, pero así de una forma de frente, ¿verdad? Y entonces él buscará más la astucia para conseguir toda esta riqueza. Y Labán le da esa posibilidad, no hay ningún problema. Ella poga tú, ella poga, así como tú dices. Pero aquel mismo día Labán separó los chivos rayados y moteados, todas las cabras manchadas y moteadas, todo lo que tenía una mancha blanca, y todos los corderos negros, y los confió al cuidado de sus hijos, de sus hijos. Después interpuso entre él y Jacob una distancia de 3 días de camino. Se llama morir por hoy, por no que entonces la reyuina ape hacen botado y se lleva 3 días de camino. Mientras tanto, Jacob apacentaba el resto del rebaño de Labán. Morir por no que la ñande ya recoginago ape, ¿qué cosa? Y tengamos aquí conflicto, ¿verdad?
porque después viene que te roba, que esto, que aquello. Entonces vamos a ver cómo hace. Jacob tomó unas ramas verdes de álamo, almendro y plátano y trazó en ellas unas franjas blancas y dejó al descubierto la parte blanca de las ramas. Luego puso frente a los animales en los bebederos o recipientes de agua donde iba a beber el rebaño las ramas que había desconcertado. Y cuando los animales iban a beber, entraban en celo. Aquí está el secreto entonces de Jacob, que entraban en celo estos animales. De esta manera se unían delante de las ramas y así tenían crías rayadas. Claro. Entonces, cuando iban frente a eso, moteadas o manchadas. Además, Jacob separó a los carneros y los puso frente a los animales rayados y negros del rebaño de Labán. Así pudo formar sus propios rebaños, que mantuvo separado de los rebaños de Labán. Estaban a 3 kilómetros, ¿verdad? Pero él hace entonces ese cruce, va a aprovechar cuando venían todos los animales, entonces la mezcla lleva, porque quedaban en celo, dice. Entonces tenía su técnica. Los dejaba en celo y entonces ahí, al estar en celo, después quedaban preñadas estos animales y después, justamente porque todo lo que era rayado, lo que era moteado, pues después iba a ir para Jacob. Entonces, no mondai, sino que son los mismos animales, ¿verdad? Que entonces se mezclaban, se entrecruzaban. Apenas la jugo en baretea, pues entonces la gran mayoría salían manchados o moteados o negros. Eso es lo que nos quiere decir, ¿verdad? Así pudo formar, dice, sus propios rebaños, que mantuvo separados de los rebaños de Labán. Y cuando los animales que entraban en celo eran robustos, Jacob ponía las ramas en los bebederos, bien a la vista de los animales, para que se unieran delante de las ramas. Pero cuando los animales eran débiles, no los ponía. Así los animales robustos eran para Jacob y los débiles para Labán. Otra técnica, y entonces va imbarete vea, peipona vea, o muy no te pecuera, lleva entonces mi y canguevea, o mi pitua mía, entonces o llante, entonces ya point, entonces mía o pita paite, la van benguana, mi imbarete vea, ¿viste? Entonces aquí está la astucia, ¿verdad? Que está utilizando para poder acrecentar su riqueza, porque aquí pues nos está hablando del acrecentar la riqueza, el enriquecimiento, ¿verdad?, de Jacob. Después dice, de esta manera Jacob se hizo muy rico y llegó a tener una gran cantidad de ganado, de esclavos, esclavas, camellos y asnos. Entonces se nos está presentando de esta manera toda esta riqueza de Jacob. Y bueno, queridos amigos, así estamos concluyendo con este capítulo 30 del libro del Génesis. Estamos hablando sobre la historia de Jacob, pasajes muy interesantes que también nos hablan a nosotros el cómo tenemos que actuar en nuestra propia vida, cómo tenemos que poner en práctica estos dones y estas riquezas que el Señor nos ha dado. Y les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por De lunes a viernes nos encontramos con nuestro curso bíblico Ñande Yarañe, de 13 horas a 14 horas y con la repetición al día siguiente a las 0:30 a 1:30 de la madrugada. Todos aquellos que quieran participar, conocer más de la palabra de Dios por este canal, es una invitación para todos. Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia, de lunes a viernes a las 13 horas, solo aquí, por Red Guaraní.